de todas estas variables que hemos estado viendo. De hecho, lo vamos a ver. Madre mía, qué jaleo tenemos. Es que creo que no podemos cerrar las puertas. Que hable un poquito más. Gracias. Porque igual en casa hay un poco... No, estas diapositivas que yo os estoy mostrando no se pueden descargar, ¿de acuerdo? Os dije que os estoy contando lo mismo que en el libro. Después, cuando hayamos avanzado en el temario, pues iré pasándolas del tema 1. Pero os estoy contando lo mismo que tenéis en el libro. Pero os las daré, no os preocupéis. Bueno, en psicología, como decía, se trabaja con datos de variables que pueden ser nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Esos datos pueden venir de la medición directa o del conteo como vamos a ver a continuación, de que yo cuente y diga cuántos hombres tengo, cuántas mujeres tengo. Pues 18 hombres, 20 mujeres. A eso nos referimos con el conteo. Bueno, cuando el investigador ha recopilado los datos de su investigación, imaginaos que ya en esas fases que estuvimos viendo también la semana pasada del método científico, pues ha hecho la recogida de sus datos. Ahora necesita organizar esa información. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer mediante la distribución de frecuencias. ¿Y qué es esa distribución de frecuencias? Pues es una tabla, como la que tenéis en la página 21, de los datos recogidos aquí. Este es el ejemplo de los datos recogidos en una investigación donde tenemos información de diferentes variables. Entonces, la distribución de frecuencias es una tabla en la que se resume la información disponible que disponemos de una variable. Tenéis en el libro también, en la página 20, conceptos que debéis conocer, ¿de acuerdo? Porque lo vais a escuchar, que son los referentes a datos perdidos y a datos atípicos. ¿Qué es un dato perdido? En una investigación suele haber datos perdidos o datos atípicos. Un dato perdido es un valor que no ha sido registrado, porque al preguntar al sujeto, por ejemplo, pues no nos ha contestado. Mientras que un dato atípico, que lo tenéis debajo, es cuando nosotros estamos registrando el dato de un participante, de los participantes 18, 20, 25, y de pronto en la tabla nos aparece un número disparatado. ¿De acuerdo? Pues eso obviamente tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer el estudio, porque vamos a ver después, cuando empecemos a ver los estadísticos, cómo nos puede desvirtuar toda la información. ¿De acuerdo? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta y verlo, registrar muy bien toda esta información en nuestra distribución de frecuencia. Bueno, además de para organizar los datos, que es muy importante y fundamental, porque si no, no vamos a poder hacer nada, otras funciones de la distribución de frecuencias son la de ofrecer información para hacer las representaciones gráficas, como os voy a mostrar, y facilitar los cálculos para poder obtener los estadísticos muestrales, es decir, depurar de alguna manera todo eso, colocar y facilitar que sea posible hacer representaciones gráficas y poder calcular los estadísticos muestrales, como los que vamos a ver a continuación. ¿Podéis entrar ya todos en casa, que teníais algunos problemas? Os leía. Fenomenal. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Las distribuciones de frecuencias. Bueno, pues vamos a conceptos también que en el libro los tenéis después de haberos explicado la primera parte, pero yo quiero explicarlos antes de que veamos las representaciones y las tablas, porque si no va a ser un poco, va a ser lío. Entonces, prefiero explicaros antes para que ya sepáis y ahora cuando lo veamos en las tablas os diga, esto es la frecuencia absoluta. Sí. Por favor, estamos pasados, colocados y estamos conectados ya. Esperamos un minuto que se están incorporando compañeros a clase. Por favor, sentaos. Era lo que decía, por favor. ¿No os han informado que estábamos aquí? No. Pensamos que era la clase anterior, ¿no?
Bueno, pues venga, sentados que vamos a partir de la distribución de frecuencia para que los compañeros no se nos pierdan. Habíamos iniciado la clase viendo la última parte de lo que estuvimos viendo la semana pasada respecto a las variables. Y estábamos diciendo que habíamos empezado el punto 1.5 diciendo que en psicología trabajamos con variables, con datos de diferentes variables, que podrían ser, como habíamos estado viendo, nominales, ordinales e intervalos de razón. Entonces, estos datos pueden venir de la medición directa en un estudio o del conteo, ¿no? Estábamos diciendo, cuando nosotros en un estudio decimos, contamos cuántos hombres y cuántas mujeres tengo, o cuántos pacientes con determinada patología, etcétera. Cuando el investigador ha recopilado todos estos datos, va a necesitar organizar la información mediante la distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? Que eso es un término que ya conocíais de oídas, ¿no? Que os comenté la semana pasada. ¿Y qué es la distribución de frecuencias? Pues es una tabla en la que se resume la información disponible de una variable, todo lo que hemos recogido. Y decíamos, ¿cuáles son las funciones? Estábamos viendo, ¿cuáles son las funciones de la distribución de frecuencias? Bueno, pues además de organizar los datos, que es fundamental, otras funciones son ofrecer información para hacer representaciones gráficas, como vamos a ver ahora con los ejemplos del libro y con los que yo os traigo, y facilitar los cálculos para obtener los estadísticos muestrales. Fundamental también. O sea que la distribución de frecuencia esa tabla parece ser que es algo bastante interesante. Entonces, ahora lo que íbamos a ver son conceptos importantes que vamos a empezar a manejar ya en las tablas, ¿de acuerdo? Estos son los conceptos importantes que íbamos a ver justo antes de que entraseis, así que no os habéis perdido nada. En el libro los tenéis después de haber explicado las variables cualitativas, pero comentaba a las compañeras y a los compañeros que me gusta explicarlos antes porque vais a ver ahora en las tablas, o lo habréis visto, N sub I, N sub A, ¿esto qué es? T sub I, T sub A, ¿esto qué es? Entonces vamos a definirlo, aunque sea ahora sabiendo cómo se llama. Y después, cuando veamos las tablas, vais a decir, ah, vale, esta es la NI, ya por lo menos me suena de algo. Entonces, vamos a la primera. La primera es la frecuencia absoluta. Esa es la N sub I, que vais a ver en las tablas. ¿Qué es la N sub I o la frecuencia absoluta? Pues es el número de observaciones en cada categoría. Lo tenéis en la página 26. Pero esto va a ser quizá un poco lioso ahora cuando digamos el cociente, pero vais a ver cómo en la tabla, cuando empecemos a sacar ese valor, como no va a ser complicado. Entonces, frecuencia absoluta, N sub I, el número de observaciones en cada categoría, es decir, cuántos hombres y cuántas mujeres tienes. Lo vamos a ver en la tabla. Frecuencia relativa o proporción. Esta que tenéis aquí, la frecuencia relativa o proporción, es el cociente, vamos a ver cómo se calcula, entre la frecuencia absoluta de cada valor de la variable y el número de observaciones. Ahora diréis, madre mía, qué lío. Vais a ver que no es lío. Lo vamos a ver ahora en la tabla y vais a decir, ah, vale, ya sé de dónde sale y por qué tiene la P sub I. ¿De acuerdo? Porque luego esto tenéis que manejar, porque os vais a encontrar tablas en todos los ejercicios. Vamos a la frecuencia absoluta acumulada, la N sub A. Esta tenemos que aprender a acumular, que eso os enseñaré cómo se hace. Es el número de veces, lo definimos como el número de veces que se repite cada modalidad. Y vamos a aprender a acumular en la tabla. En la primera no, en la de variables cualitativas no, porque no hace falta acumular, pero en la de variables cuasi cuantitativas sí. Y las cuantitativas. Para obtener este valor, lo que tenemos que hacer es ir sumando desde la categoría de menor valor hasta la de mayor valor las frecuencias absolutas. No os preocupéis que lo vamos a ver ahora, que ya sé que ahora tenéis el lío de frecuencias absolutas que nos está contando. Vais a ver cómo en la tabla es sencillo, pero es fundamental que conozcáis qué es una P sub I, qué es una N sub I, qué es una N sub A, que son todas estas cuestiones que tenemos aquí recogidas y cómo se acumulan. Porque nos van a hacer falta todas estas cosas para después manejar las fórmulas en los siguientes temas.
Luego tenéis aquí, que no os lo he puesto en la transparencia, por eso os remito al libro, que el libro es mucho más completo de lo que yo os muestro aquí, la proporción acumulada o la frecuencia relativa acumulada, la P sub A, que también la vamos a ver. Y eso es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada y el total de observaciones. ¿De acuerdo? Veis en el libro que tenéis que P sub A es igual a N sub A, que es la frecuencia absoluta acumulada entre N. Y el porcentaje acumulado vais a saber que es muy sencillo también calcularlo, porque es P sub A mayúscula, el porcentaje acumulado, es igual a la P sub A minúscula por 100. Todo esto que diréis que nos está contando Pilar, que está muy loca hoy, y está con P sub y P sub A, vais a ver cómo en las tablas es muy sencillo, es muy sencillo. Vamos a empezar primero por un ejemplo como el que tenéis vosotros en la página 23 de vuestro libro y en la página 24. Tenéis una distribución de frecuencias de la variable bachillerato elegido, que es el que sigue el ejemplo de vuestro libro, para ver la distribución de frecuencia y la representación gráfica de una variable cualitativa. Yo os voy a poner esta, que es muy sencilla y es similar a la del libro. Como veis, ya tenemos en esta tabla N sub I, P sub I y P sub I mayúscula. Bueno, algo suena, aunque todavía no sabemos muy bien, pero bueno, algo nos suena, ¿no? ¿Veis la importancia que tiene esto? Como en el libro, ahora vais a la tabla, veis en el libro todas estas cosas. Bueno, pues es importante que ya os vaya sonando. Vamos a ver esta y ahora vemos con el libro, con la variable que tenéis en el libro, el ejemplo del libro. Aquí en nuestro estudio hemos hecho el conteo y hemos obtenido datos. Imaginaos que aquí tenemos pues, todos los datos que hemos recogido de la variable. Y resulta que, bueno, para hacer mi tabla pongo la variable X, que son, voy a ver los hombres que tengo y las mujeres que tengo en estudio, ¿no? Algo muy normal. N sub I, ¿qué era N sub I? La frecuencia absoluta, el número de observaciones en cada categoría. Pues eso quiere decir que voy a ver cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. No es más. Pues esa es la N sub I, la frecuencia absoluta. Del conteo, resulta que tengo 24 hombres y 16 mujeres. Pues si esto fuese la muestra de mi estudio, tengo 40. Total, bien es 40, la suma. ¿Veis que tengo aquí el P sub I? ¿Qué era el P sub I? Muy bien. La frecuencia relativa. ¿Cómo se calculaba? ¿Era cociente? Bueno, pues estos datos que tenéis aquí los obtengo de la siguiente manera. Eso que os hemos estado definiendo anteriormente. Divido 24 entre 40. Estoy siguiendo la definición que tenéis en el libro. 24 entre 40, si lo hacéis, obtenemos 0,6. 16 entre 40. Si lo hacéis, obtenéis 0,4. Obviamente, la suma me tiene que dar 1. Estamos hablando de proporción. Y el porcentaje es muy sencillo. Y es multiplicar esto por 100. Obviamente, como hablamos de porcentaje, pues me tiene que dar la suma 100. Si no me da esto 1 en la proporción, la suma algo está mal, lo mismo aquí. Pero vamos, normalmente os suele dar. Después, podemos representar gráficamente esta variable cualitativa si tenemos las frecuencias absolutas, si cogemos las frecuencias absolutas con el diagrama de barras de frecuencias absolutas. Aquí tendríamos el N sub I. Y entonces veríamos cuántos hombres tengo, 24, pues 24. ¿Cuántas mujeres? 16. 16 tendríamos un diagrama de barras. O lo podemos también hacer como el diagrama de sectores, con los porcentajes, donde tendríamos, según esta muestra y según este estudio, un 60% de hombres y un 40% de mujeres. ¿Sí? ¿Más claro esto? Este es sencillo, ¿no? Si vais a vuestro libro, veréis que, lo que os decía, tenéis en la página 23 la distribución de frecuencias de la variable bachillerato elegido. Vamos a verlo para que también os quede claro. Es una variable cualitativa. Hemos elegido ciencias o humanidades o artes. Tenemos N sub I, la frecuencia absoluta, es decir, cuántos han elegido cada uno de los bachilleratos. La P sub I, que es el 0,325, sale de dividir 13 entre 40.
¿vale? Ese 0,525 se obtiene cuando dividimos 21 entre 40. Y lo mismo, cuando dividimos 6 entre 40, obtenemos 0,15. ¿Veis? Aquí la suma también, obviamente, nos da 1. Y el porcentaje, al multiplicar por 100 cada valor, también nos da el 100%. ¿Sí? Y después tenéis aquí cómo podemos hacer lo mismo que yo os mostraba, el diagrama de barras de frecuencias absolutas, en este caso con los 3 bachilleratos, y el diagrama de sectores con porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿En casa también? ¿Todo claro? Vale. Y saber un ejemplo de las cuasi cuantitativas, que son las que tenéis en la página 25. Vamos a ver un ejemplo de una variable cuasi cuantitativa, ¿de acuerdo? Las que veríamos en escala ordinal. Aquí en el libro, en la página 25, tenéis el nivel de estudios de la madre. Vamos a ver ahora después también ese ejemplo. Aquí yo os he puesto el nivel de estudios. Es importante, y ahora os voy a llamar la atención sobre estos dos gráficos, para que lo tengáis en cuenta de cara a los ejercicios, porque algunas veces nos equivocamos con las frecuencias absolutas y acumuladas. Ya os voy a decir por qué. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero aquí tenemos el N sub I, el P sub I, el D mayúscula sub I, que es el porcentaje acumulado, la N sub A, frecuencia absoluta acumulada, P sub A y en la P sub A mayúscula. Aquí, como veis, tenemos N sub I, que es frecuencia absoluta. Lo mismo, en mi estudio, una vez que los tengo ordenados, esto tiene que estar ordenado de menor a mayor, siempre en orden, claro, porque esto no es comenzar. Sobre todo porque tengo que acumular ahora, ¿de acuerdo? Y si esto no está ordenado, mal asunto. Vamos a ver cuántos participantes en mi estudio tengo con estudios primarios. 13. Frecuencia absoluta, ¿no? Número en cada categoría. Número de observaciones de cada categoría. 13. De la ESO, ¿cuántos tengo? 11. De bachillerato, 7. De diplomatura, 4 y licenciatura, 5. En total, la suma, el N es igual a 40. Vamos a calcular el P sub I, la proporción. ¿Cómo lo calculábamos? 13 entre 40, si lo hacéis, veréis que os da 0,32. Lo mismo, 11 entre 40, 0,28. Haremos así con todos los casos. La suma me tiene que dar 1, aunque tenga aquí 27. Me da igual, la suma tiene que dar 1. Y este es el porcentaje que lo que haré será multiplicar por 100. Yo tengo 32, 28, 18, etc. Y el sumatorio igual, me tiene que dar 100 porque hablamos de porcentajes. Vamos a esta, a la frecuencia absoluta acumulada. Esta la tenemos que calcular, ¿de acuerdo? En los ejercicios os van a dar esta y esta, pero lo demás lo vais a tener que calcular. Vamos a ver cómo acumulamos, esto es importante también. Bueno, aquí tenemos que poner el mismo valor que tenemos aquí, en la categoría de estudios primarios, que es la más baja. 13, ¿no? Es el valor. Pues ¿cómo acumulamos? ¿De dónde sale este 24? Pues 13 más 11, 24. 24 más 7, 31. 31 más 4, 35. Y 35 más 4, 40. Al final, lógicamente, me tiene que dar aquí el mismo valor que aquí. 40, que es el N que yo tengo. ¿Sí? ¿Os ha quedado claro cómo se acumula? Esa es la manera. Y lo vais a hacer, lo vais a ver en las fórmulas, vais a tener que acumular. Y estas dos columnas se calculan de la misma manera que hemos calculado las anteriores. 13 entre 40, 0,32. 24 entre 40, 0,6. 31 entre 40, 0,78. 35 entre 40, 0,88. Como hablamos de proporción, la suma me tiene que dar 1. Y el porcentaje acumulado, 0,32 por 100, 0,6 por 100, 0,78%, etc. Y la suma, 100. ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? ¿Repetimos alguna cosa? ¿No? Fenomenal. Bueno, os decía que estas dos gráficas son muy interesantes. No se ven muy bien, pero esta sería la de frecuencias absolutas y esta la de frecuencias absolutas acumuladas.
Es muy importante porque a veces en los ejercicios vamos rápido y vamos a las frecuencias absolutas y no me doy cuenta que lo que me están presentando son frecuencias absolutas. Y con algunas fórmulas, como las de la media que veremos, no puedo trabajar con frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, tengo que fijarme muy bien siempre qué tengo aquí. Si son frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias absolutas o n sub i y n sub a. ¿De acuerdo? Porque a veces no os ponen en los ejercicios el nombre, os ponen el n sub i y el n sub a. Y hacerme caso, porque cuando vais a hacer el ejercicio, a veces se nos pasa. Y en algunas fórmulas no podemos utilizar esta, tendremos que desacumular. ¿De acuerdo? Bueno, pues podemos representar gráficamente estas variables cuasi cuantitativas, pues como hemos visto antes. ¿Cuántos estudios de utilización de la N sub I, cuántos participantes de primaria tengo y elevar las barras? Y luego lo podemos hacer con frecuencias absolutas acumuladas. Tiene esta proyección porque no olvidemos que estamos acumulando, que están acumuladas. ¿De acuerdo? No quiere decir que a estas que son los superiores tengan 40, no quiere decir eso, porque de hecho los que tenían estudios de licenciatura eran 5. Son 5 y el resto es lo que he ido acumulando. ¿Vale? Que a veces eso también nos genera dudas, pero bueno, con las acumuladas volveremos a ello. ¿Bien? ¿Ninguna duda? Bueno, pues que os veo con caras serias. ¿No tenéis dudas? ¿No queréis que repitamos nada? ¿No? Bueno. En casa también. Buf, es regulín. Bueno, vamos a ver el ejemplo del libro para por si acaso no se ve lo de las barras. Fijaos, en este caso, que tenéis en la página 25, tenemos lo mismo, el mismo ejemplo que yo os enseñé, pero con estudios primarios, universitarios, los nombres son diferentes, pero la variable igual, está ordenada de la misma manera. Tenemos la N sub I, la P sub I, el porcentaje, las mismas tablas y las mismas columnas que yo os he mostrado. ¿De acuerdo? Con esos datos, lo que os decía, podemos representarlo gráficamente de esta manera. Si veis en el libro, en la página 27, yo he puesto frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada, pero tenéis el N sub I y el N sub A. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera tenéis como el mismo ejemplo que tenéis en este lado, en el lado izquierdo, donde tenemos las puntuaciones, las frecuencias absolutas para primaria, ESO, bachillerato, grado y posgrado. Y en la de abajo, que es N sub A, para primaria, pero hasta que la última columna, que es la del posgrado universitario, tiene 40. Pero no quiere decir que esos son los de posgrado universitario sean 40, sino que está todo acumulado. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto hagáis unas cuantas acumulaciones, algunos ejemplos, lo vais a tener muchísimo más claro. A ver, lo que tengo en la pantalla, que creo que en casa, entre los problemas que tenéis con la conexión, lo estáis viendo a ratos, lo que os muestro en la pizarra son ejemplos diferentes a los que tenéis en el libro. Por eso estamos viendo los ejemplos también del libro, ¿de acuerdo? Las acumulaciones nos preguntan que para qué sirven. Bueno, pues las vais a necesitar para fórmulas. Tenéis que aprender a acumular porque hay algunas fórmulas en las que están implicadas las frecuencias absolutas acumuladas. Lo vamos a ir viendo en los siguientes temas. Y por eso tenéis que ir aprendiendo, ¿de acuerdo? Porque vais a necesitarlas. Bueno, pues vamos entonces a ver qué pasa con las variables cuantitativas. Vamos a seguir avanzando. Al trabajar con variables cuantitativas, como veis aquí, como seguimos viendo, pueden ocurrir dos cosas. Que el número de valores que tome la variable sea reducido, por ejemplo, si es el número de hijos, o que sea muy amplio, por ejemplo, las horas de estudio a la semana. Pues estudio 20 horas a la semana, pues obviamente
Es mucho más amplio que el número de hijos. Para elaborar la distribución de frecuencias de la variable horas de estudio semanales, tendremos que agrupar la variable en intervalos, que probablemente son esas tablas que habéis visto, como las que tenéis en la página 29 y que habréis visto en los siguientes temas, que la variable está agrupada en intervalos. Eso se hace porque la variable tiene valores extensos, es muy amplio, no es como la que os decía del número de hijos, por ejemplo. Por eso os remitía a esta, la página 29, donde tenemos la distribución de frecuencia de los datos agrupados en intervalos en la variable ansiedad ante los exámenes. Bueno, pues como tiene todos estos valores la variable, para poder trabajar con ellos hay que agruparlos en intervalos, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Y antes de meternos a trabajar con estos intervalos tendremos que conocer algunas cuestiones como qué son los límites aparentes, ¿no? El cálculo de los límites exactos, todas esas cuestiones. Los límites aparentes son estos que tenéis aquí, en los que el investigador agrupa de alguna manera la variable, porque la agrupación la hace el investigador, siempre tiene que ser intervalos iguales, etcétera, pero lo realiza el investigador, esa agrupación en intervalos. Estos son los intervalos aparentes. ¿Pero qué ocurre con estos intervalos aparentes? Los aparentes son los que me dan de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, etcétera. Bueno, pues que como veis aquí en el libro, en estos intervalos aparentes existe discontinuidad entre un intervalo y el siguiente. Y por eso es necesario calcular los límites exactos, porque ahí ya no va a haber discontinuidad. ¿De acuerdo? Por eso es importante, y lo vamos a ver en las tablas. En las tablas que vamos a ver, va a ser muy sencillo y muy directo el cálculo de los límites exactos. Pero ¿qué ocurre cuando tengo decimales? ¿No? Que lo habréis visto por aquí, en algunos casos, como en la página 31, que tengo límites aparentes con decimales. Pues vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a ver y vamos a calcular algún límite exacto. Cuando yo tengo límites aparentes, como en este caso, que son enteros, va a ser muy sencillo, porque para calcular el límite exacto basta con restar 0,5 al límite inferior y sumar 0,5 al límite superior. Pero problema no es problema. Tengo que saber qué hacer cuando en vez de tener los límites aparentes enteros, pues tengo algún decimal o tengo dos decimales, como es el caso de la página 31. Bueno, vamos a ver, que ya os he contado, que la medida de una variable siempre va a ser un valor impreciso, por eso los límites aparentes pues, van a tener ese problema. Entre algunas razones o que nos pueden explicar esa imprecisión es la limitación del instrumento de medida o cómo haya hecho esa medición. Vamos a ver cómo calcularíamos los límites exactos. Veis que tenemos 1, 2 y 3, las tres opciones, que nos van a llevar a poder calcular los límites exactos adecuadamente. Si los límites aparentes son enteros, como los que os he dicho de 1, 5, 6, 10, que son la mayoría de los que yo creo que os vais a encontrar, la unidad de medida es 1 y su mitad es 0,5. Por eso os digo que la cantidad que hay que restar al límite inferior es 0,5 y la cantidad que hay que sumarle al límite superior es 0,5. De tal manera que para el intervalo 1,5, intervalo aparente, el límite exacto sería ¿cuál? 0,5, porque he restado a 1, que es el límite inferior, 0,5, y al límite superior, que es 5, le sumo 0,5. Entonces sería 0,5, 5,5. ¿De acuerdo? Esos sí son exactos, enteros. Si los límites aparentes son números con un decimal, como los que tenemos, aquí tenemos con dos decimales, pero nos podemos encontrar que tiene un decimal, 2, 3, etcétera, la unidad de medida es 0,1, por lo que la cantidad que hay que restar para sumar y para restar es 0,05, con un decimal. Si los límites aparentes
son números con 2 decimales, como los que tenéis aquí en esta tabla, en la 31, la mitad de la medida es 0,01, por tanto la cantidad que hay que sumar y restar es 0,05. Y así sucesivamente si tuviésemos 3 decimales, 4, pero vamos, no os vais a encontrar tantos decimales al principio. Pues anotar esto porque vais a hacer algún ejercicio ahora, ¿de acuerdo? Para que vayáis... Aquí tenéis un ejemplo de cálculo. ¿Cómo sería? Fijaos, aquí tenemos calcular los límites exactos del intervalo aparente 32,74, 32,75. Bueno, pues como tengo cuántos decimales, 2, ¿no? Pues entonces lo que tengo que hacer es restar 0,05 y sumar 0,05. 0,005. De tal manera que el intervalo inferior me quedaría de esta manera y el superior como 32,775. Y ahora yo quiero que calculéis esto, calcular los límites exactos del intervalo 3,01 y 3,05 para empezar. Y luego este. A ver qué os da. Y ahora lo vamos a comprobar. ¿La hoja de firmas la tenéis por ahí? Gracias. Respecto a los que habéis entrado a última hora, que no, y los que habéis podido acceder en casa también a última hora. Os recuerdo y os digo, porque habéis tenido dudas respecto a la calculadora. El equipo docente ha publicado el tablón de anuncios información al respecto, ¿de acuerdo? Yo la información que os puedo dar es la misma que os da el equipo docente, pero está muy claro, ¿de acuerdo? Todo lo que os indican ahí. ¿Está? ¿Sí? Bueno, lo tenéis resuelto, aunque ahora os lo voy a mostrar, en el libro. En la página 31, en la tabla 1.8, el primer ejemplo era los límites aparentes 3,01, 3,05, tenéis al lado los límites exactos, ¿de acuerdo? Y lo mismo para el 3,26 y el 3,30, que es el último intervalo. Y ahí tenéis cuál sería el valor del segundo intervalo. Yo os he puesto solamente los decimales, pero veréis que aquí tenéis el resultado con los 3. ¿Os ha salido? Sí. Sí, fenomenal, qué bien. ¿A que no es tan difícil? ¿Tenéis ya claro qué son los límites aparentes y los límites exactos? ¿Por qué hay que calcularlos? Vale. Yo no entiendo para qué sirve. Pues sirve por lo que os comentaba, porque como tenéis aquí en el libro, en la página 29, con los límites aparentes, que son los que nos da el ejercicio, hay una discontinuidad entre un intervalo y el siguiente. Entonces, para que nuestra medida sea lo más precisa posible y que cojamos toda la información, no se nos escape nada, hay que calcular los límites exactos. De hecho, y aparte de por eso, que es fundamental y muy importante, tenéis que aprender a calcularlo porque las fórmulas, porque hay muchas fórmulas, las de la media, las de los percentiles, donde eso va a ser automático y tiene que ser rápido. También es verdad que normalmente en las fórmulas no tenéis muchos decimales, pero si os aparece tenéis que saber calcularlos. Siempre para aproximar el límite. Para eliminar esas.
Intervalo. Para eliminar esa discontinuidad que con el límite aparente existe, por esa imprecisión, para ajustar mucho más la medida. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, tiene que ser, lo tenéis en la página 31. Os he explicado antes cómo teníais que hacerlo, cuando teníais los dos decimales. ¿De acuerdo? La medida es 0,01, pero tenemos que tener en cuenta el 0,5. Hay que restar y sumar el 0,05. ¿De acuerdo? No vale con el 0,5 ni que nos habíamos quedado. No, el límite superior es el que sumamos y el inferior es el que restamos. Fijaos en la página 31 del libro. Ahí tenéis calculados en la tabla 1.8 los límites aparentes y los límites exactos. ¿De acuerdo? En este ejemplo, el límite inferior, ¿veis? Se resta y el límite superior es el que se suma. Vamos a uno entero, a un intervalo entero del intervalo aparente. Ese que habíamos visto que tenéis en el libro, en la página 29 del 1,5. Pues para obtener el intervalo exacto, a 1 le tengo que restar 0,5, en este caso porque son enteros. Y al límite superior, que es 5, sumarle el 0,5. ¿De acuerdo? Bueno. A ver si os sale el siguiente, el del 3,11 y 3,15. El límite aparente 3,11 y el límite aparente inferior 3,11 y el límite superior 3,15. Para ya que nos salga a todos. Que lo tenéis también en el libro, pero hacerlo sin mirar. Ahora después miramos la tabla. Siguen siendo dos decimales, por tanto tengo que restar al límite inferior 0,005 y sumarle el 0,005. Cuando tenga un decimal es cuando le resto y le sumo el 0,05, pero en este caso son dos decimales. Eso es. ¿Sí? ¿En casa, claro? Más o menos. Vale. Lo tenéis, el 3,11 y 3,15 es el que tenéis de 3,105 y 3,155. Perfecto. Que lo tenéis en la página 31. ¿Os ha salido? Estupendo. Muy bien. Bueno, pues esto es practicar. Esto es practicar. Bueno, pues vamos a seguir con el punto 1.6. Bueno, antes de pasar, otra cuestión importante va a ser la amplitud del intervalo, que lo tenéis recogido en la tabla. Es otra cuestión importante porque va a ser necesaria para algunas fórmulas que vamos a ver en el tema 2. La amplitud del intervalo es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior exacto. ¿Ves por qué es importante? Porque ya nos empiezan a preguntar por amplitudes del intervalo y tengo que tener en cuenta que sean exactos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el punto 1.6, que es la tendencia central, la variabilidad y la forma de una variable y la aproximación gráfica. Vamos a ver la centralidad. Estas cuestiones vais a ver cómo os suenan y no son complicadas. Estos son aspectos teóricos, pero estas cuestiones que vemos en el tema 1 de aspectos teóricos, después lo vamos a cuantificar. ¿De acuerdo? Porque ya os comenté cuando veíamos los contenidos que íbamos a cuantificar pues para decir qué tipo de asimetría tiene una distribución, simétrica, asimétrica positiva, negativa, etc. La centralidad, pues por supuesto, en el tema 2 que vamos a empezar. En la parte central de las distribuciones, imaginaos una curva normal, la curva normal es simétrica, pero una distribución de esa forma, puede ser asimétrica o simétrica, se encuentra en esa parte central, se encuentra un alto punto de un porcentaje de observaciones. Por tanto, esta centralidad
se refiere a la magnitud general de las observaciones hechas. Y esto se puede cuantificar mediante los índices que conocemos como estadísticos de tendencia central, que son los que vamos a aprender en el tema 2 y que ya os comenté la semana pasada, la media, la moda, la mediana, etcétera. Y muy importante, vamos también a aprender a elegir cuál es el índice de tendencia central que nos interesa en cada caso, porque a veces la media no va a ser el índice de tendencia central que a mí me interesa según los datos que yo tengo. ¿Por qué? Pues porque mi distribución puede ser muy asimétrica y entonces si es asimétrica vamos a ver que la media quizá no sea la mejor medida de tendencia central. La siguiente que vamos a ver es la variabilidad. ¿A qué? Pues algunas observaciones se van a alejar de esa parte central, ¿no? Vemos que muchas están agolpadas en la parte central, pero otras se alejan de esa parte central. Esta propiedad, la variabilidad, se refiere al grado de las observaciones en torno al promedio. Una distribución de frecuencia será homogénea o poco variable si los datos difieren pocos entre sí y se agolpan en torno al promedio. Bueno, pues diremos que hay homogeneidad. Y será muy heterogénea, muy variable, y lo podemos después ver a ojillo, no a ojo, aunque después lo cuantifiquemos, si los datos son mucho del promedio, muy alejados de la centralidad. ¿De acuerdo? Esta propiedad es independiente de una es la centralidad y otra es la variabilidad. Son diferentes. Vamos a ver la forma, que tiene que ver con la asimetría y la kurtosis. Bueno, sabéis, no os voy a descubrir hoy nada que no sepáis, ¿no? La descripción es que hay simetría, el rango de puntuaciones por debajo de la media contienen el 50% de observaciones y el 50% de observaciones quedan por encima de esa media. De tal manera que si doblásemos esa distribución de esa representación gráfica, pues sería simétrica, ¿no? Esta propiedad, por tanto, se refiere al grado en que los datos tienden a concentrarse en los valores centrales de la distribución. Vamos a ver las distribuciones con asimetría negativa, ¿a qué se refieren? Bueno, pues son propias, asimetría negativa, fijaos que a veces nos confundimos también porque decimos asimetría negativa y me voy a esta parte. Asimetría negativa. Son propias de las tareas fáciles en las que la mayoría de los sujetos van a puntuar alto. Imaginaos un examen que ha sido muy fácil y todo el mundo tiene unas puntuaciones altísimas. Y las distribuciones con asimetría positiva pues son típicas de pruebas o tareas difíciles en las que los participantes en un estudio, etcétera, pues puntúan muy bajo. O un test que ha sido muy difícil y las puntuaciones son muy bajas. Y la asimetría, pues ya hemos visto, 50% por debajo y 50% por encima. Vamos a ver la kurtosis. La kurtosis se refiere al grado de apuntamiento de los datos. Si la distribución de frecuencias es muy apuntada, pues se llama lectocúrtica. Y si es muy aplastada, como veis aquí, pues es la braquicúrtica. Y si el grado de apuntamiento es medio, pues será mesocúrtica. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con la kurtosis. A ver, ¿qué os pasa que os estoy viendo? No os preocupéis, no hace falta que hagáis pantallazos, yo os voy a dar todas las transparencias, pero esto que es muy teórico, podéis ver por el libro, porque hasta ahora no estamos haciendo nada que no esté en el libro, pero yo os daré todo, así que no os preocupéis. La semana que viene os diré cómo os hago llegar esto, porque si me hacen en el campus virtual la manera de hacerlo llegar, pues no tengo que hacer como en otras ocasiones que me deis los correos, ¿de acuerdo? Así que estáos tranquilos, que yo os voy a dar las transparencias. No hace falta que estéis preocupados. ¿De acuerdo? Que yo os doy siempre todo. Y ejercicios, los ejercicios que vamos haciendo, todo. Así que... Bueno, ¿alguna duda con esto? Pero esto es teoría, esto todavía no, esto es teoría, esto es todo muy que estamos viendo en el libro, ¿vale? Pero os doy todas las transparencias.
¿Dudas hasta aquí? ¿Que hemos terminado este tema 1? ¿No? Bueno. La leptocúrtica, claro, pues, ¿cómo valoramos? Buena pregunta la que nos hacen. ¿Cómo valoramos si una es leptocúrtica o platicúrtica? Bueno, pues para eso tendremos los índices apropiados. Como os decía, igual que vamos a valorar y vamos a cuantificar cuándo y vamos a decir por qué una es asimétrica, negativa, positiva, etcétera, pues también tendremos índices y luego en el programa específico del SPSS que nos permitirá. No vais a hacer ninguna operación con ese programa, pero en el futuro, si lo utilizáis, vais a tener la opción de saber cuándo una es leptocúrtica, por ejemplo, o la forma que tenga vuestra distribución. Esto es a nivel teórico y para que sepáis, según la forma, pues cómo se llama. ¿De acuerdo? Bueno. Pues vamos entonces a... bueno, os comentaba que al finalizar el tema, en la página 40 tenéis ejercicios del libro. Casi todos van a ser teóricos, porque este tema, como os digo, es bastante teórico. Os recomiendo que los hagáis. Son muy directos y además muy rápidos, como el número de aciertos en un examen es una variable de qué tipo, nominal, ordinal o de razón. De razón, claro, porque el 0 es absoluto. Si es el número de aciertos, si no he acertado ninguno, pues es que tengo un 0. ¿No? Es de razón. Muy bien, pues son de este estilo y después podéis comprobar la solución al final. Os recomiendo que las hagáis y después veáis la solución, ¿vale? ¿Ninguna duda de este tema? ¿No? ¿Todo claro? Vale. Bueno, pues vamos a ver entonces, vamos a iniciar el tema 2, ¿de acuerdo? Que es el de las medidas de tendencia central y de posición. ¿Qué vamos a ver en este tema que vamos a iniciar hoy? Bueno, pues aquí vamos a meternos ya con fórmulas. Hoy vamos a hacer algún cálculo sencillo si nos da tiempo, pero para la próxima semana sí que vamos a meternos ya con fórmulas de la mediana, con los datos agrupados en intervalos, etc. Vamos a ver la media, cómo calcular la media con la fórmula de datos agrupados en intervalos y qué necesitamos. Vais a ver que necesitamos conocer qué son las frecuencias absolutas, qué son las proporciones, cómo la mediana, que esta fórmula sí que necesitáis practicarla un poquito. La moda, que el cálculo vais a ver que es, vamos, no necesitáis calcular porque es muy sencillo y muy directo, esta no tiene problema. Y después, ¿cómo elegimos la central? ¿Cuál es la mejor medida de tendencia central? Porque a veces calcular siempre la media no va a ser, pues porque en función del tipo de distribución que tengamos. Después tendremos las medidas de posición, percentiles y deciles. Los percentiles los vamos a aprender a calcular de dos formas. En función de los datos que yo tenga, vosotros tenéis que saber qué tipo de fórmula de las que tenéis en el formulario de percentiles necesito. ¿De acuerdo? En función del enunciado, ya veremos qué tipo de enunciado nos indica qué fórmula tengo que elegir y qué tipo de enunciado me indica qué fórmula de percentiles tengo que elegir. Los cuartiles y los deciles, con fórmula, de hecho siempre decís, no encuentro la fórmula de los percentiles en el formulario, no la vais a encontrar porque no está. Tenéis que hacer la transformación, hay una tabla de transformación que tenéis que saber y saber a qué corresponde cada cuartil. Y entonces, en función de eso, hacer la equivalencia con el percentil que corresponda y calcular. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en este tema 2 que vamos a iniciar hoy, donde hoy solamente vamos a ver hacer algún cálculo muy simple. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos, ha coincidido que hemos terminado el tema 1 y hemos visto la centralidad, ¿no? En el último punto. Por eso, en este tema 2, en esta primera parte, se dice que una de las propiedades más importantes a estudiar en la distribución de frecuencia es la centralidad de las puntuaciones. Lo hemos visto en el punto 6, centralidad, lo fundamental. Pues bien, con el fin de cuantificar, o sea, de calcular esta propiedad, pues se han desarrollado los índices de tendencia central que conocemos.
Lógicamente, vamos a ver aquí la fórmula de la media, como tenéis aquí, muy sencilla, pero ese no va a ser la manera ni lo que vamos a aprender aquí. Aquí vamos a aprender otras cosas. En ese tema vamos a aprender a aplicar los índices de tendencia central y de posición, y además vamos a aprender qué índices son adecuados en cada caso. Y vamos a ver ejemplos específicos, o sea, que vais a saber perfectamente. Si tengo una distribución asimétrica, pues la media me va a desvirtuar mucho las puntuaciones. Os tengo un ejemplo preparado para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los objetivos que tenéis también en el libro, no os estoy contando nada diferente, que son conocer esas características principales, saber aplicar y calcular los índices de tendencia central y de posición, que eso sí es fundamental, y os voy a enseñar cómo hacerlo. Seleccionar cuáles son los índices de tendencia central y de posición adecuados en cada caso, y después interpretar correctamente esos valores obtenidos mediante los estadísticos de tendencia central y de posición. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos cómo empezamos, con un ejemplo tan sencillo como el que tenéis también aquí en vuestro libro. Aquí el ejemplo que tenéis no corresponde, eso al libro, el ejemplo 2.1. En este caso se ha medido la variable aptitud espacial de 5 alumnos y se ha calculado la media como todos conocemos. O sea, aquí no tiene ninguna relevancia. Tenéis lo mismo aquí. Una cosa importante de esta transparencia es que para calcular la media aritmética necesito todas las puntuaciones de los sujetos, cosa que no va a ocurrir en otros índices de tendencia central. ¿De acuerdo? Así que no se os olvide, es lo único que tenemos que recordar y que saber de la media, que necesitamos calcular, pero teniendo en cuenta todas las puntuaciones de los sujetos. Esta fórmula, pues la sabéis, vamos, porque medias aritméticas habéis calculado, vamos, por activa y por pasiva. Y este es el mismo ejemplo que tenéis aquí, suma de puntuaciones dividido entre L. O sea, no tiene mayor dificultad la cosa. Esto es para datos sin agrupar. Pero yo os voy a enseñar qué pasa cuando tenemos distribuciones de frecuencias. ¿De acuerdo? Aquí ya vamos a ir aprendiendo alguna cosita más. Fijaos, aquí tengo, esta es muy sencilla, pero la que tenemos después, pues bueno, es un poquito más, es una distribución de frecuencias como hemos visto con MSUI, etc. Estas son las fórmulas que tenemos, que son las que tenéis descritas también en la página 52, donde tenéis el cálculo de la media a partir de una distribución utilizando frecuencias absolutas. ¿Veis el N sub I? ¿Dónde lo tenemos ya? La importancia de que esta semana lo practiquéis y por lo menos os suene. Bueno, y también podemos calcular la media con proporciones. Y entonces tenemos el sumatorio de B sub I por X sub I, que ahora veremos qué significa cada cosa, y también podemos calcular la media de esta manera. Obviamente, lo calcule como lo calcule, la media me tiene que dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos en este ejemplo que tenemos aquí, que también es parecido al que tenéis en el libro. Aquí tenemos las notas obtenidas en determinada asignatura, que hemos recogido desde el 5 hasta el 9. El N sub I, que es la frecuencia absoluta, número de observaciones en cada categoría, es decir, ¿cuántos han obtenido un 5? Pues hay 135 alumnos que han obtenido un 5. ¿Cuántos han obtenido un 6? ¿Cuántos han obtenido un 7? ¿Cuántos han obtenido un 8? ¿Cuántos un 9? Total, el sumatorio, 300. ¿De acuerdo? Alumnos. Esto es con frecuencia absoluta. Según, si yo quiero calcular esta fórmula, ya podría calcularla, porque el X sub I es la nota. Pero si yo quiero calcular con proporciones, o imagino que quiero hacer las dos fórmulas, tendría que calcular la proporción, como hemos aprendido a hacer antes. 135 entre 300, lo mismo que hemos estado haciendo antes, ¿o no? En la otra tabla, ¿recordáis? 135 entre 300, 0,45. 66 entre 300, 0,22. Así con todas. Obviamente, la suma le tiene que dar 1 porque estamos hablando de proporciones. Pues con estos datos ya, que son muy simples, es un ejercicio bastante simple para ver cómo aplicar estas fórmulas, ya podríamos calcular la media
con esta fórmula de frecuencias absolutas y con proporciones. Vamos a la primera. La media, en este caso, sumatorio de n sub i por x sub i. ¿Cuál es en este caso n sub i? 135. Esta parte me olvido para esta fórmula. Mira el n sub i. 135 por 5 más 66 por 6 más 45 por 7 más 36 por 18 por 9. Dividido entre el n total. Puedo hacer el sumatorio, como ya tengo calculado aquí, 300. Y me da ese valor. Ahora, si yo lo quiero hacer con esta fórmula de las proporciones, que puede ser que en alguna ocasión tenga los datos para calcularlo de esta manera por los datos que me dan en el ejercicio, pues como tengo la proporción, en este caso 0,45 por 5, que es el x sub i, más 0,22 por 6, más 0,15 por 7, más 0,12 por 8, más 0,06 que es la última por 9. En este caso no hay que dividir por nada. Otra cosa que a veces os empeñáis en dividir. Esta no tiene, ¿de acuerdo? Y obviamente el resultado el mismo. ¿Sí? Vemos ya la relevancia que tienen las n sub i, porque ya las vamos implicando en fórmulas. Pues lo mismo nos va a pasar luego con las acumuladas. Bueno, vamos a ver la última que os voy a enseñar hoy, y con esto ya después os voy a proponer un ejercicio para que hagáis. Fijaos, aquí ya tenemos algo que hemos estado viendo antes. Olvidaos de todo esto de momento, lo vamos a ir paso a paso. ¿Por qué? Pues no que os olvidéis, porque en un ejercicio como el que yo os voy a poner luego, vais a tener esto y esto. Vais a tener el valor de los intervalos y la frecuencia absoluta, claro. La tengo que sacar, si no va a ser difícil. ¿Esto cómo se llama? Estos son años, ¿no? Esto es el cálculo de una distribución de frecuencias con datos agrupados en intervalos. Esto es la edad, por ejemplo. La hemos agrupado en intervalos, desde este que es el menor al mayor. ¿Cómo se llamaban estos? Aparentes, que son los que me dan. ¿Qué pasa? Pues que aquí no voy a calcular los límites exactos, no me hace falta, pero sí me hace falta calcular el punto medio del intervalo. Porque ¿veis la diferencia de esta transparencia con la anterior? El punto, la X sub i anterior eran notas en un examen, pero es que ahora tengo aquí datos agrupados en intervalos. Y claro, necesito calcular la X sub i y yo no puedo poner en la fórmula esto. Pues, ¿qué es lo que se hace en la fórmula de la media? Calculamos el punto medio del intervalo. ¿De acuerdo? Como veis en el libro. Esta X sub i es el punto medio del intervalo. ¿Cómo se calcula eso? Porque eso hay que calcularlo. Pues eso, hacemos la suma y dividimos entre 2. 66 entre 2, si lo hacéis, veréis que os da el 70,5. Y así con todos. Y ya he calculado esto, que se llama punto medio del intervalo, en este caso. ¿Vale? Pues con esto ya podría calcular la media. Olvidaos de esto de momento. Tengo ya el punto medio del intervalo calculado. Pues, vale. Y tengo la frecuencia absoluta. Bueno, pues como la fórmula sigue siendo la misma que hemos visto antes, sumatorio de n sub i por x sub i, lo que pasa que, claro, ahora es que la x sub i, en vez de ser una nota, son datos agrupados en intervalos. Pues hago el sumatorio de n sub i por x sub i entre n, que es lo que tenéis aquí, en esta columna, el n sub i por el x sub i. Este valor es el resultado de multiplicar 70,5 por 7. Si lo hacéis, veréis que os da este resultado. 60,5 por 7 os dará este resultado. 50 por 5 por 13 y os dará este resultado. Y así sucesivamente. Y al final, el valor de n sub i por y esto lo tenemos que dividir entre 40. Esto sería lo que nos llevaría al cálculo y al valor de 2000. 40, que es el n, porque el n es 40, nos daría una media de 50. Y ya hubiésemos calculado la media. Si no tengo que calcularla con la otra forma, estupendamente. Y ahora tengo estas dos columnas, que no son más que el cálculo de la proporción y cómo calcularía la media con la proporción.
¿Cómo hemos calculado esta proporción? Dividiendo, ¿no? 7 entre 40, 0,175. 7 entre 40 por la de 10 entre 40, 3 entre 40 y 10 entre 40. La suma me tiene que dar 1, porque estamos con proporción. Bueno, pues con eso también puedo calcular ya la media. P sub i por X sub i, que es lo que tenemos aquí, esta columna. Esta columna, este valor, se obtiene de multiplicar el 0,175 por 70,5, que es el X sub i. Y me daría este valor. 0,175 por 60,5 obtendría ese valor. Y así con todos. Al final, si hago la suma de todos estos valores, obtengo también la media de 50. ¿Sí? Y esto cuando se lo pueden utilizar. Vais a ver ahora, pues, cómo calcula la media aritmética entre agrupados en intervalos y la frecuencia absoluta. Por ejemplo, calcular la media. Calcular con los datos y ahora os pongo lo anterior para que lo veáis. ¿Veis? Aquí tenemos la variable y tenemos la frecuencia absoluta. Y ahora calcularme la media con la fórmula de frecuencias absolutas. Solamente. En casa me calculáis la otra. Cuando lo tengáis me decís que os pongo lo anterior para que lo vayáis haciendo. Bueno, en casa que tenéis lío también con qué nos dan. Aquí tenéis un ejemplo para que lo hagáis, donde veis que me dan el valor de la variable, en este caso agrupado en intervalo, y la frecuencia absoluta. Y a partir de esto tengo que calcular la media. Coger los datos, os pongo lo anterior. ¿Lo tenéis? De la media, ¿vale? Mientras hacéis el ejercicio, yo os lo repito para los que no saquen. Ay, no sé si os lo he quitado antes del tiempo. Sí, este lo vamos a corregir, este lo vamos a ver después. Este es ejercicio para que hagáis ahora. Lo teníais ya, ¿verdad? Bueno, para los que no se había quedado claro lo de la media, para los que no se haya quedado claro. Lo primero que tenemos que hacer, y de cara al ejercicio que estáis calculando, es calcular el punto medio del intervalo. En este ejercicio que os he propuesto, tenéis datos agrupados en intervalos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular el punto medio. Esto que veis aquí, que es X sub i. ¿Cómo lo calculamos? Pues 66 más 75 entre 2, la semisuma. Y me dará 70,5. Lo mismo para cada uno de los intervalos del ejercicio que tenéis. En el segundo, 56 más 65 entre 2, 62,5. 46 más 55 entre 2, 50,5. Esos son puntos medios del intervalo, que son importantes para poder calcular la media. 36 más 45 entre 2, 40,5. Y 26 más 35 entre 2. Una vez que ya tengo calculado el punto medio del intervalo, como yo os he dicho que me lo calculéis con la fórmula de frecuencias absolutas, ya podríais hacer el cálculo, ¿no? Porque la fórmula es el sumatorio de n sub i, que es la frecuencia absoluta, por el x sub i, que es el punto medio del intervalo que hemos calculado, entre n. Aquí ya lo podéis calcular con esos datos. Bueno, pues en este ejemplo, porque como no voy a ver proporciones, me sobraría. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Veis en esta columna que es n sub i por x sub i? Hemos calculado el punto medio, que es el x sub i. Pues ahora lo multiplico por el n sub i. Entonces, 70,5 por 7 me da este valor, 493,5. 60,5 por 7 me da 423,5. 50,5 por 13, 656,5. Así con todos los valores.
Al final, el sumatorio de n sub i por x sub i, 2000. 2000 dividido entre el n, que en este caso es 40, pues me da una media de 50. ¿Sí? A ver, si, ¿en casa me veis si muevo el cursor? ¿Sabéis cómo hemos sacado el intervalo, verdad? Pues una vez que tenemos el punto medio del intervalo calculado, lo multiplicamos por la frecuencia absoluta de cada intervalo, de tal manera que 70,5 punto medio por 7 nos daría este valor. 60,5 por 7 nos daría 423,5. 50,5 por 13, 656. Así con todos. Entonces, este sería el sumatorio, que es 2000. Ya tendría la parte de arriba de la fórmula. Entonces, lo tengo que dividir entre n, que es 40, y entonces obtengo el valor de 50. No es x sub 1, es x sub i, que es el punto medio del intervalo. ¿Lo tenéis calculado? ¿Qué os ha dado? Sí. Muy bien. 36,91. ¿Os ha dado ese valor? Bueno, vamos a ver para los de casa, que por si no sabíais de dónde salía esta x sub i, que es el punto medio del intervalo. En este caso, el punto medio del intervalo lo calculamos, pues igual, va a ser 31, pero 30 más 32 entre 2, 31. Más 35 entre 2, 34. Y así obtenemos el punto medio del intervalo. Ese punto medio del intervalo lo vamos a multiplicar por 9, por la frecuencia en este caso, la frecuencia absoluta, que es esta que tenéis aquí. Y entonces, en el primer intervalo, el valor es 279, en el segundo 510, en el tercero 814. Y el sumatorio que veis aquí debajo es 2584, que es lo que vamos a tener que dividir entre 70, que es el n, y nos da un valor de 36,91. ¿Sí? Fenomenal. ¿Ninguna duda? Bueno, pues para casa, practicar, hacer el de las proporciones y practicáis este. Copiarlo, os tiene que dar ese resultado, 31 por 71. Mejor, fenomenal. Para casa, si queréis, yo creo que está, aparte de todo lo que podéis practicar, calcular el de las proporciones y hacer yo os voy a mostrar fórmula de frecuencias absolutas, pero hacerlo de las dos maneras. Y obviamente os dará lo mismo. Eso no hace falta que lo copiéis, es simplemente para que veáis que el resultado tiene que ser de 31,76. Ya vais viendo cómo los conceptos del tema 1 son importantes y hay que manejarlos. Sí, os daré todo para que lo hagáis en casa, copiadlo. La fórmula, os digo que el cálculo sea con la fórmula de las proporciones. Podéis calcular la media con la fórmula de frecuencias o con proporciones, utilizando la fórmula de proporciones. Sí, 31,71 tiene que dar. La semana que viene lo corregimos, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver aquí en clase y continuamos. Y ya vemos todas esas, por favor, conceptos en la medida de lo posible, ¿vale? Para que podamos continuar. Bueno, pues que tengáis una semana. ¿Alguna duda en casa?